Bien, estamos de regreso con más porque una vez tomada la decisión de llevar adelante cualquier proceso de separación, es normal tener dudas y la pensión alimenticia es uno de los temas que más preocupa a las exparejas. Para esclarecer dudas y darnos importantes recomendaciones, se encuentra con nosotros el abogado Alfredo Vallarino. Licenciado, buenas tardes, bienvenido a Next Noticias. Licenciado, para comenzar, ¿qué abarca exactamente las pensiones alimenticias? La pensión alimenticia como tal abarca las necesidades. Bueno, debemos explicar primero que las pensiones alimenticias se pueden poner también en favor de un papá o en favor de una mamá, pero en este caso, que creo que queremos enfocarnos hacia los menores, estamos hablando cuando son los hijos de uno. Esa pensión debe comprender todo lo que es las necesidades y lo que requiere el menor de manera integral para poder desarrollarse. La pensión también llega para los hijos mayores de edad, de los 18 años hasta los 25, para el aprovechamiento académico. Así que a eso nos referimos cuando es de manera integral. Y yo quisiera decirte que quizás para que la gente lo entienda y lo digiera mejor, es que las pensiones alimenticias, a mí siempre me dicen, sí, porque los divorciados cuando tenemos las pensiones alimenticias, pero es que la pensión alimenticia lo tenemos los divorciados y también lo tienen los casados. Los casados también tienen que mantener a sus hijos. Por supuesto. Entonces, es una responsabilidad que tenemos por igual como padres, estando casados o estando divorciados. Estando casados me toca igualmente mantener la escuela de mis hijos, las nanas de mis hijos, todo lo que tiene que ver con su ropa, con su educación, con su salud, su seguro, todo lo que ello abarca. Pero para aclarar, ¿las pensiones alimenticias se pone al cónyuge que no vive con los hijos? Correcto. Es normal que la pensión alimenticia se ponga en favor de la administración del cónyuge que está viviendo con los hijos y que se ponga a cargo de la persona que no va a vivir con los hijos. Y hay diferentes maneras de establecerla, porque no necesariamente la administración completa de la pensión desde el punto de vista de monetario líquido va a ir a la persona que está viviendo con los niños. Es posible, por ejemplo, que yo pague de manera directa a la escuela. Es posible que en un momento dado yo pague de manera directa el busito o determinados servicios que cumplan con el menor. A veces eso no es recomendable, sobre todo cuando hay algún tipo de litigiosidad todavía, hay conflicto entre la pareja que se está disolviendo, porque va a producir que la gente tenga que mantenerse de alguna manera en constante comunicación y si la comunicación no es buena, eso puede, en experiencia nuestra, puede de alguna manera agravar esa situación. Bien, antes de hacerle la otra pregunta, abogado, usted puede participar con nosotros al 366-0809, 366-0819, si tiene alguna consulta. Y una de las preguntas también que nos hacemos, abogado, es cuando ya hay una pensión alimenticia, pero hay personas que no van a un juzgado a determinar una pensión alimenticia, sino llegan a un acuerdo entre ambas personas, ¿no? Pero ahí vienen también otros problemas, ¿cómo reparto yo los bienes? O sea, ¿cómo compartimos los gastos, de los menores? Sí, bueno, la pensión se determina, debe ser, a ver, primero, ¿qué es la pensión? La pensión debe ser las necesidades de lo que requiere el menor, pero en atención a la capacidad que tienen ambos progenitores de poder aportar a esa pensión alimenticia. Si las necesidades del menor están siendo mayores a lo que los dos pueden aportar en proporción a sus salarios, entonces obviamente lo que se tiene que ver es cómo se disminuyen las necesidades que se está teniendo. Pero licenciado, supongamos que uno de los cónyuges por alguna razón no está trabajando, ¿cómo se puede hacer entonces en ese momento? Pero antes que me responda, tenemos llamada, disculpa que le interrumpa. Buenas tardes. ¿Aló? Díganos. Sí, buenas tardes, joven. Mire, soy una abuela. Mi hija ya ha ido a corregiduría, como varias veces. La niña ya tiene 15 años y jamás el papá le ha podido dar un real porque en la corregiduría nunca lo han podido localizar. ¿Cómo se hace ahí? A ver, me pareció que escuché que había ido a una corregiduría. Así es. Sí. Las corregidurías anteriormente, porque ahora vamos a tener lo que son los jueces de paz, pero conocían lo que se llama del proceso de alimentos a prevención. Quiere decir que si la gente llevaba el proceso primero ante la corregiduría, ahí se quedaba el proceso. Realmente los juzgados municipales son los juzgados municipales de familia son aquellos designados para realmente conocer de los procesos de alimentos. Además son jueces que realmente están entrenados en eso y tienen por objeto conocer, porque
cada situación de un menor va a ser diferente dependiendo de la situación socioeconómica que tenga tanto la vida de él como de sus padres. En atención a la pregunta que me hacías de cómo se da el aporte debe ser proporcional. Si yo como padre gano $5,000, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que yo como padre gano $1,000, ¿verdad? Y mi exmujer gana 500 balboas, ¿no? Ella gana la mitad de lo que yo gano. Las necesidades del menor se suman y se determina que las necesidades del menor son $400. Eso establecería que yo tendría que pagar porque juntos ella y yo tenemos 1.500, ¿verdad? Okay. O sea que ella representa yo represento el 66% del ingreso de ambos. Yo tendría entonces que pagar el 66% de las necesidades. A ella le tocaría cubrir el 33% de las necesidades. Es proporcional también a lo que gana. Proporcional a los ingresos. Y dentro de ese aporte proporcional, tenemos que ver que muchas veces las mujeres ponen, por ejemplo, la casa, o aportan en el servicio doméstico, o aportan a veces en el transporte, en su gasolina, en otras cosas que tienen que ver. Lo que sí es importante que los padres, y yo creo que a nivel de docencia, porque es importante, vuelvo y digo, cuando nosotros estamos casados, tenemos la responsabilidad con los menores de manera igual que si estuviésemos divorciados. Ahora nos divorciamos. Cuando nosotros nos divorciamos van a haber un par de gastos adicionales porque tenemos que ir a 2 domicilios. 2 domicilios ahora que también el padre cuando se va, en la mayoría de los casos, le va a corresponder también pagar luz, agua, teléfono y sigue teniendo el mismo ingreso. Eso tocaría, al igual que si yo estoy casado y tengo una situación económica solvente, hombre, yo puedo darle lujos a mis hijas y yo puedo de repente la meto en equitación y la meto en ballet y la pongo a viajar y hacer una serie de cosas. Pero cuando la situación económica mía disminuye, estamos hablando estando casado, yo de repente estando casado le disminuyo lo que es equitación, le disminuyo ballet o le disminuyo los viajes. Algo disminuyo porque es algo de buscar lo que podemos hacer entre los padres, casados, divorciados. Tenemos llamada, licenciado. Sí. Disculpa que lo volvamos a interrumpir. Buenas tardes. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Díganos. Es para saber cuál es la responsabilidad de los padres cuando tienen los niños separados. Uno tiene uno, el otro tiene el otro por voluntad de ambos. ¿Cómo sería la responsabilidad de cada uno? Perdón, no. Sí, cuando hay 2 hijos, ¿no? Y sí, entonces están separados, pero uno se lo llevó el papá y el otro se quedó con la mamá. A ver, la responsabilidad es solidaria sobre ambos menores. No es que uno puede tener una mejor condición y otra no condición. Si el papá estuviera en mejor capacidad de aportar, por ejemplo, también a este que quedó en la guardia y crianza de la mamá, a él le toca también aportar a ese que también tenga la mamá. Lo que él sí puede decir en un momento dado, ojo, no son 2 hijos, no es un solo hijo, perdón, son 2, y yo también estoy aportando para este, pero es posible que exista una diferencia en favor del otro menor porque el padre, y estoy hablando no por hacer un tema de género, sino por un tema de lo que la historia nos ha dado, usualmente el padre y el género masculino está manteniendo hasta ahora y ya equiparándose bastante, pero unos ingresos superiores normalmente a los que está teniendo la mamá. Licenciado, ¿qué pasa cuando uno de los padres no ha pagado la pensión alimenticia? ¿Se puede cobrar pensión alimenticia retroactiva? Sí se cobra de manera retroactiva, correcto. Lo que no se establece de manera retroactiva es el desacato, ¿verdad? Okay. A ver, cuando nosotros presentamos, el desacato es algo que, lo primero, para hacer la pensión alimenticia debe fijarse ante el juzgado. Nunca debe quedar nada más de boca en acuerdo entre... Hacer eso es lo mismo que la gente me dijera, hombre, es que yo le di un alquiler a una persona, le di algo y yo no necesito contrato. Tienes que confiar mucho en esa persona para tú estar diciendo, y le estás confiando también el futuro de tus hijos, no solamente lo tuyo, pero tú estarías confiando mucho en tu exesposo si tu exesposo te dice a ti, mira, lo que pasa es que no necesitamos que hagamos este tema de pensión, yo te voy a dar la plata. Perfecto, tú lo puedes hacer así y puede ser que tu esposo tenga la mejor intención a lo largo de hacer eso. Pero si tú en un momento dado quedas en una situación en donde él no te está pagando la pensión, tú no quedas en posibilidad de exigirla de manera inmediata, porque primero tendría que fijarse. Entonces, cuando las partes incluso llegan a un acuerdo, eso se hace lo que se llama una homologación. Uno va al juzgado de familia, presenta y dice, estos son los gastos que tenemos, nosotros nos hemos puesto de acuerdo en nuestro ingreso y nosotros solicitamos que esta pensión quede fijada. Entonces, ya una vez que queda fijada, ahí se hace exigible. Y si se hace exigible para atrás, entonces ya, cuando la persona incumple un mes, es importante presentar ese desacato.
porque si no se presenta en el mes inmediatamente posterior, entonces ya no se considera un desacato, se considera una morosidad. Sí se va a poder exigir y se le puede secuestrar el salario, y se le puede secuestrar el carro, y se le puede secuestrar la casa y las cuentas bancarias. Realmente pasa, pero realmente pasa, licenciado. Bueno, con la gente que sí créeme que yo he tenido personas que se le persigue hasta el final. Y sí puede pasar eso, depende de lo que la persona lo haga. Lo segundo es el desacato, que ese te pueden ordenar hasta un arresto. Entonces, y ese ya obviamente va a la libertad corporal de la persona. Obviamente eso implica que la persona de alguna manera se siente más presionada. Pero cualquier persona que tenga un crédito de pensión alimenticia puede ir a quitarle el carro al marido, puede ir a quitarle la casa, puede ir a sacarle los muebles de la casa, puede cautelarle la cuenta bancaria. Y lo hacen los juzgados así, en 2 semanas. Bueno, agradecemos al licenciado Alfredo Vallarino por estar con nosotros. Un tema sumamente importante y que abarca para hablarlo muchísimo más tiempo. Sin embargo, acá el tiempo apremia. Vamos a la pausa, regresar a la parte final de esta información.